¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, y una semana más. Qué rápido que está pasando el año. No sé si nos tiene atrapados entre elecciones y elecciones y entre problemas y problemas, conflictos y conflictos, ¿no? Pero bueno, estamos en mayo. Claro, ahí cerquita de la fecha patria. Claro, ya casi terminando mayo. Bueno, rápidamente, Marcos le cuenta que a mí me viste. Eileen Coase de Dorrego 911 341 5 42 83 48 su WhatsApp. María Sí. lleva un pantalón 70 o de los 70 De los 70, de gabardina, mirá, la musculosa rock de and algodón roll. pima y el tejido Dani hecho en telar. Los Sí. aros que está luciendo, qué Acá lindos voy. son de María Rosúa. Bueno, Y su espero que cabecita se vean los aros de María Rosúa hermosos. ¿Y buenísimo. cabecita? De Cecilia y Patricia, 341 635 08 63. Muy bien, presentamos a nuestro primer entrevistado. Aquí en el estudio, Marco Pozzi, desde 2002 trabajó como contratado y rotando en distintas fábricas. En Cargill, Villa Gobernador Gables, estuvo casi 2 años hasta quedar efectivo. En 2007 pasó a ser efectivo en dicha empresa. Por distintos sectores terminó como operador de grúa. En 2012 lo eligieron delegado de planta. Desde 2017 secretario de Salud Laboral de la Federación Aceitera y Desmotadora. Desde esa secretaría se editó el Manual de Seguridad para Delegados. Desde 2021 es secretario general de SOEAR, Sindicato de Aceiteros de Rosario. Bienvenido. Gracias. Lo presentamos también a Daniel, que en algún momentito va a estar con nosotros. Sí, Daniel Jofra, tras trabajar 5 años en una empresa de celulosa argentina de Capitán Bermúdez, en julio del 92 ingresó a Dreyfus en General Lagos. En el 93 fue elegido delegado del personal de Dreyfus. En el 96 fue secretario gremial de SOEAR, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. En 2009 integró la comisión directiva de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, siendo electo secretario general desde 2013 hasta la fecha. Hola Daniel, bienvenido también, ¿eh? ¿Cómo están? Hola, Marquito. Hola. Gracias, Dani. Bueno, quiero contarles a los que nos están viendo, que por suerte son muchos, que produjeron un congreso cuyos 2 grandes títulos a mí me motivaron. Uno es el hecho de, bueno, analizar si los trabajadores no tienen también que tener un plan más allá de la cuestión particular de cada actividad que representan. Y por otro lado, el otro punto que me pareció realmente para destacar y para desglosar, tiene que ver con la salud. Ambos protagonistas están en línea. Bueno, si querés, Daniel, porque estás más lejos, empezás y nos contás sobre este congreso y fundamentalmente esto que se charló con otros dirigentes de otros gremios, inclusive, bueno, ir probando la posibilidad de un esquema alternativo. Bueno, mirá, nosotros hace ya 15 años que venimos realizando un Congreso Nacional de Delegados y Delegadas con el fin de brindarles a los delegados herramientas como para que puedan defender a sus trabajadores en el lugar de trabajo. O sea, generalmente uno cuando tiene delegado, y más aún que son los representantes directos de los trabajadores y trabajadoras, siempre, o por lo menos cuando era a mí, teníamos muy poca herramienta porque a nivel nacional no se allanaba el camino, entonces teníamos que tratar de conseguir algo de aumento, que no había paritaria en esos momentos, categorías, qué sé yo. Bueno, el tema de seguridad en aquel momento todavía no se aplicaba a los comités mixtos de seguridad e higiene, porque no estaba aprobada la ley tampoco en Santa Fe. Pero bueno, creo que a través de que incursionamos en la federación y fuimos avanzando en conocimiento, hemos podido darle herramienta a todos los delegados y delegadas de nuestro país. Y bueno, creo que este fue un congreso bastante bueno para los delegados, incluso para nosotros también, en donde pensamos de que a partir de este congreso podríamos sacar las herramientas necesarias como para realizar nuestro propio programa
y presentárselo a no solamente a este gobierno, sino a los gobiernos que vengan, como para darle participación activa a la clase trabajadora. Obviamente que no somos egoístas y no nos vamos a quedar con ese programa, pero sí vamos a elaborar nuestro propio programa, porque ya está claro que es muy difícil ponerse de acuerdo con algunas organizaciones, porque obviamente, ¿no? Si uno tiene un programa y un petitorio, como lo tienen todos los sectores, ¿no? Los sectores empresarios, me refiero, y que plantean su posición, lo hace la rural, lo hace el campo, lo hace incluso el sector de la agroindustria. ¿Y por qué no lo podemos hacer nosotros? ¿Por qué nunca nos tienen en cuenta a la clase trabajadora? Bueno, creo que es el momento de salir a discutir un programa prácticamente con las bases, ¿no? Es decir, que realmente se vean reflejados en el pedido de aceiteros y de motadores hacia este gobierno, que está claro que creo que en 42 años de democracia, es el gobierno que más desprecia a la clase trabajadora. Así que bueno, no solamente lo vamos a salir a enfrentar en lo que respecta a salario y a condiciones de trabajo, sino también con un programa que incluya los derechos de los trabajadores. ¿Ese programa, Marcos, está en marcha? Sí, está en marcha. Es un programa del que se viene hablando dentro de la federación, junto a asesores, junto a varios asesores, no solamente legales, sino económicos. Y básicamente es un programa que contagia, porque en el plenario lo que se vio es eso, una transversalidad sectorial, si se quiere, con dirigentes de ATE, de docentes de Ushuaia, que hoy están con bastantes problemas debido a la quita del impuesto y a lo que puede pasar en el sur con la pérdida de puestos de trabajo, y algún que otro sector más que se me está escapando ahora. La bancaria también estuvo. Dragado, lo vi a Juan Carlos Smith. Estaba Dragado también, y me parece que hay mucha materia prima a partir de un programa que se elabore desde los trabajadores, como decía Daniel, un lugar en donde hace mucho tiempo no se elabora un programa, y que es importantísimo hoy, en este momento, en este tiempo, en donde claramente tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales están poniéndole cepo al salario, están atacando los derechos de los trabajadores, hay una persecución, una criminalización de los militantes sindicales, de los que hacen huelga, de los que luchan, de los que están permanentemente en las marchas, que evidencia la necesidad de llegar a concretar un plan así. Daniel, y los puntos claves a desarrollar por todo este equipo que recién decía Marcos, ¿cuál sería? ¿Se pusieron más o menos de acuerdo en eso? Mirá, más allá de que nosotros hace 20 años estamos discutiendo salario y que lo venimos logrando conjuntamente en estos últimos 5 años con los compañeros del SOEA de San Lorenzo, para nosotros la bandera principal es el salario mínimo vital y móvil, en donde vos tenés que garantizar las nuevas necesidades que establece la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 116 y el 14 bis de la Constitución. Entonces, nosotros consideramos que esa es la base principal o el cimiento que necesitan los trabajadores para lograr una estabilidad económica y no pensar más en llegar a fin de mes, sino para darle una buena educación a sus hijos, para poder irse de vacaciones, para tener una vivienda digna, para comer las 4 comidas diarias. Bueno, todas las nuevas necesidades que establecen esas leyes. Por otro lado, también pensamos de que, porque, a ver, todo lo que yo te voy a nombrar lo hicimos dentro del convenio nacional hacia todo el país, como el Comité de Higiene y Seguridad Industrial, en donde nosotros lo aplicamos en todo el país, independientemente de que no tengan la ley. Y la otra fundamental es la industrialización de la materia prima. Es decir, si nosotros logramos de que los gobiernos entiendan que industrializar la materia prima implicaría mayor trabajo, y si hay un buen salario implicaría más consumo, y el consumo producción, y por ende la producción generaría fuente de trabajo. A ver, no estoy inventando nada, ni tengo que ser un economista para
para poder decir esto, sino que se ve cuando la industria, por lo menos la nuestra, tiene materia prima para trabajar, la capacidad ociosa baja considerablemente. Entonces, eso requiere de que necesiten más personal para poder manejar la industria. Marcos, en el rubro tuyo de la salud, ¿qué es lo que ustedes han discutido y están discutiendo? Mira, nosotros tenemos una mirada sobre la salud de los trabajadores que tiene que ver con la prevención. Y eso es lo que se discute en los comités mixtos que nombraba Daniel, que empezó primero en la provincia de Santa Fe, allá por el 2009 salió la ley. Después salió también en provincia de Buenos Aires y, como dice Daniel, en el 2014, en un convenio paritario, se acuerda de que todas las empresas aceiteras pasen a formar comité mixto dentro de las plantas para organizar la salud y la prevención de los trabajadores aceiteros. Hace 2 años se logró también que eso suceda en los desmotadores, que si bien sabemos que es una actividad que es temporaria, igualmente es muy importante porque sostener los comités adentro o armar los comités adentro, porque el trabajo que se realiza es muy pesado. Enferma, accidenta, y por ahí en lugares en donde son más inhóspitos, que no es como acá en la zona, que estás a poquito tiempo de un hospital o de un centro médico donde te podés atender, es aún más fuerte que tienen que desarrollar ese tipo de prevención. En este plenario en particular, y un poco atado a lo que decía Daniel del salario mínimo, hay una cuestión muy fuerte que se discute dentro de los comités y que es la tercerización. La Federación hace muchos años ya que la adoptó como bandera el enfrentar la tercerización, y porque no es solamente la creación de puestos de trabajo, sino la calidad del puesto de trabajo. Esto que decía Daniel de las 9 necesidades, no cualquier puesto de trabajo lo cumple, o cualquier trabajo lo cumple, pero además, si un trabajo es tercerizado, tiene mucho menos chances de cumplirlo, porque sabemos que ese tipo de laburo, de trabajo, es un trabajador reemplazable, es un trabajador descartable para el sistema, y eso genera un problema no solo psicosocial para los laburantes, sino además el miedo a perder permanentemente el laburo si te accidentás, si haces la tarea mal, o si vos intentás poner condiciones para hacer una tarea dignamente. Eso es lo que se viene discutiendo y se discutió en este último, no fue excepción, y salieron un montón de cosas buenas. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en cuestiones de fumigación que hay por allá por la zona de Villegas, de General Villegas, unos compañeros que tenían un problema con eso, y lo bueno de esto es que se colectiviza el problema. O sea, alguien de Rosario puede hablar de eso con un compañero de Villegas, discutirlo con un compañero de Córdoba, que intervengan los compañeros del norte de la provincia de Santa Fe, de Capital Federal. Me parece que lo importante de estos plenarios y de entender el eje principal que tiene la salud entre los laburantes es ese, que primero trabajar en la prevención y después sacar una línea desde la experiencia, desde lo empírico, conseguir una línea política que nos proteja y que nos defienda de lo peligroso que puede ser el trabajo si lo dejamos en manos de la gente que piensa en términos competitivos y no en términos humanos. ¿Y cuál es el salto desde lo que ustedes han charlado, que han tal vez plasmado en un documento, hacia, bueno, el que da trabajo, o hacia el Estado, que también da trabajo y está, digamos, que es el que por ahí es el que precariza y hasta terceriza, porque el Estado también lo hace, ¿no? Sí, claro. Y negrea. Sí, bueno, es justamente lo que decía Daniel, el salto en el documento es el salario mínimo vital y móvil, que nosotros... Daniel hace 20 años ya que lo viene discutiendo, nosotros por ahí somos más nuevos en esto, hace 10, entendimos que es la base que le da al trabajador la tranquilidad de poder discutir el trabajo en su totalidad, pero si no tenemos la certeza o la capacidad de discutirlo y de conseguirlo al salario mínimo vital y móvil, que en otro tiempo por ahí lo que se decía era, bueno, pero los aceiteros cobran el salario mínimo vital y móvil porque trabajan para las empresas más ricas o las que más ganancias generan. Cuando en realidad nosotros lo que respondíamos, o lo primero que aprendimos a responder es, bueno, que la empresa que no lo pueda pagar o el lugar que no lo pueda pagar, que presente los balances. En el caso y más hoy, en el caso del Estado es lo mismo.
El Estado hoy está gastando más plata en pagar una deuda que no generaron los trabajadores que en pagar buenos salarios o tener condiciones dignas de trabajo. En el caso del sector privado también deberían presentar los balances los que digan que no pueden pagar un salario mínimo, porque acá de lo que estamos hablando son de 9 condiciones que no te hacen más rico, sí que te permiten que tus hijos puedan ir a la escuela, que si tenés hijos grandes que vayan a la universidad, poder irte de vacaciones con ellos, poder elegir la ropa que querés usar, cuestiones muy básicas como la que decía Daniel, de comer 4 veces al día. Hoy está en discusión eso porque con salarios de miseria, tanto jubilados o activos, en la línea de la pobreza. Que están por debajo de la línea de la pobreza. Y a veces es más cercano a la indigencia, ¿no? No garantizan esas 4 comidas, que cuesta decirlo porque estamos en un tiempo en donde la producción y la riqueza se reparten entre tantos pocos, que haya tantos muchos que pasan por esa situación, es como hasta escalofriante pensarlo, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, el eje principal de este documento, como decía Daniel, tiene que ser el salario mínimo vital y móvil para toda la clase. Ahora, no cualquier salario mínimo vital y móvil, porque ustedes tienen un piso que no es el que establece el gobierno, ¿verdad? No, claro. El salario mínimo vital y móvil, a partir del artículo 14 bis y de la ley de contrato, que la ley de contrato de trabajo está en el 116, y Daniel lo enumeró, que cubre las 9 necesidades que necesita una familia, un trabajador para vivir dignamente. Está muy lejos está muy lejos. Que ahora sale por decreto. Claro. Sí, hoy el nuestro está en 1.900.000 pesos. Y el otro creo que 310, está... creo que lo llevaron a 310.000 pesos ahora. Sí. O sea, un jubilado hoy cobra eso. Claro. Daniel, te quería consultar con respecto a las paritarias, porque lo que yo veo en muchos gremios es que, habiendo acuerdo de partes, es decir, el trabajador y los empresarios, el gobierno no los homologa. ¿Cómo fue el tema de ustedes? Mira, a nosotros no nos han dicho nada, o sea, lo único que se cuidaron es que cerremos las paritarias, que fueron obviamente muy superiores a lo que están arreglando el resto de las organizaciones, dentro de la Secretaría de Trabajo. A ver, el Ministerio de Trabajo tiene que justificar por qué no quiere homologar una paritaria, más cuando es una paritaria entre una empresa y un sindicato privado. La última vez que lo hicieron fue con Celestino Rodrigo en el año 75, y la CGT, obviamente, en ese momento, que era totalmente distinta a la que tenemos hoy, salió a luchar, salió a ser paro, bueno, tuvieron que renunciar. Si eso ocurre, esperemos que la reacción de la CGT para aquellas organizaciones que no tienen un poder de fuego como el que tiene Aceitero, salga a respaldar a esos gremios que encima que cierran poco no se lo quieren, como fue lo de Empleado Comercio, que un salario de pobreza. Perdón, Daniel, me llamó la atención tiempo atrás lo inclusive de Moyano, ¿no? Que es un gremio con poder de fuego. Sin embargo, creo que era el 1% mensual, algo así. La verdad que no sé, yo no tengo motivo, ni lo sé, por el cual algunas organizaciones han cerrado el pedido del gobierno. No sé, tendrán que ellos explicarle a sus trabajadores. Lo que yo te digo es que Aceitero no pide algo que no está dentro de derecho. Claro. Lo que nosotros consideramos que es un derecho para los trabajadores y trabajadoras de este país, el gobierno lo considera de que es un privilegio. Bueno, son distintas maneras de ver las cosas, y nosotros no tenemos que pensar de que el gobierno tiene que actuar distinto, porque no lo va a hacer, porque está minado de empresarios y piensan como empresarios. Entonces, yo nunca vi un empresario que diga que quiere tener a sus trabajadores bien. Por eso, nosotros como dirigentes sindicales tenemos la obligación de salir a defender a nuestros trabajadores, no solamente los paritarios, sino los compañeros delegados. Por eso nosotros, cada vez que hacemos los plenarios, hacemos hincapié de que la obligación nuestra como dirigente nacional es conseguir la herramienta y ellos aplicar esa herramienta y usarla. La herramienta fundamental que tiene la clase trabajadora es la huelga. Es decir, si no se hace huelga, va a ser muy difícil que puedan lograr un salario que pueda satisfacer esas nuevas necesidades,
y que de una vez por todas los trabajadores y trabajadoras no sean pobres. Y en este mundo, en este mundo que está con cambios tan vertiginosos, llamémosle así, ¿no? Ustedes con sus pares, con otras organizaciones gremiales del barrio, podríamos decir, de Latinoamérica o europeos, ¿cómo están enfrentando a estas situaciones tan volátiles, por así llamarle, ¿no? Mirá, en referencia a otros gremios, a mí me ha tocado viajar con Daniel a otros lugares, como fue Brasil, como fue Ecuador. Me tocó viajar a México, tenemos contacto con compañeros de Uruguay. Bueno, también hay un vínculo con trabajadores de Italia, porque el comité mixto, la idea del comité mixto que nosotros tratamos de instalar tiene que ver con el MOI, con el Movimiento Obrero Italiano, allá por la época de Fiat, antes de la diversificación del trabajo, ¿no? Y entonces hay un modelo a imitar de parte nuestra, o tratar de perfeccionarlo, y me parece que por ahí puede haber un vínculo con los italianos. La gran diferencia que tenemos con el resto de Latinoamérica, por decir, es que acá tenemos delegados, y los delegados están en los lugares de trabajo. En el resto de Latinoamérica eso no existe. Entonces, al tener una mirada más de afuera del sector, me parece que se convierte totalmente en otra cosa de parte de los sindicatos, que no sé si es mejor o es peor. No quiero hacer una evaluación de qué es mejor o peor, pero es diferente. Y a saber, por lo que escuchamos que dicen los compañeros de afuera, por ahí con los uruguayos que tienen una forma más parecida, el sindicalismo argentino está un paso adelante. A pesar de todo. A pesar de que nosotros decimos que nos falta unidad. Sí. Y bueno, ¿y qué proponen para esa unidad? Porque por lo que los conozco, los escucho, los leo, no están conformes con la CGT, y como que están tratando de ver si hay algo en paralelo. Leí por ahí, no sé si vos o Daniel recordaron aquel MTA, Daniel, ¿no? de los 90. ¿En qué están pensando? Daniel. Bueno, siempre sacamos la experiencia propia, ¿no? En donde si nosotros hubiésemos querido cambiar la mentalidad de arriba hacia abajo, te hablo de los principios del 2000, cuando se reabrieron las paritarias a través de Duhalde y después se profundizó con el kirchnerismo. Si hubiésemos querido cambiar en ese momento la mentalidad que tenían los dirigentes nacionales, hubiese sido más difícil. Por eso pensamos de que las bases iban a presionar a los distintos sindicatos, hablo de aceiteros y de motadores, para lograr lo que en ese momento había hecho Rosario, ¿no? Es decir, que fue pionero en el salario mínimo y en un montón de actividades como los comités mixtos, como la recategorización, que en aquel momento nosotros teníamos categoría de acuerdo a lo que era una herramienta de extorsión para los mandos medios. Pero me parece que hay muchas organizaciones que luchan. Bueno, Rosario es la que más, creo, a mi entender, son los que más luchan, ¿no? Hay muchas organizaciones que están peleando por su derecho, obviamente que a diferencia de nuestra federación y de los sindicatos locales, es que nosotros tenemos una unidad y piensa desde el primer trabajador hasta los dirigentes máximos de esta federación, piensan de la misma manera. Entonces es diferente a lo que le puede pasar a otras organizaciones que luchan y se encuentran con una pared que no es principalmente el gobierno ni las empresas privadas, sino son las organizaciones superiores que no quieren luchar. Entonces me parece que lo que hay que tratar de hacer es convencer a las bases de que la lucha también paga y paga bien, porque nosotros hemos obtenido unos resultados muy buenos. Obviamente que lo digo yo, lo puede decir Marco, pero también si vos vas y haces una encuesta con los trabajadores aceiteros y le preguntás si quieren volver a 20 años atrás, te van a decir que no, quieren seguir luchando. Claro, es lo que dice Daniel, es la experiencia como testigo de
de lo malo que fue la otra forma de lucha. Son 2 o 3 ejes, con la lucha, con la huelga como bandera, y poner el cuerpo, y eso es lo que llevamos a, por lo menos acá en Rosario, cuando nos juntamos con los otros sectores, llevamos como bandera y discutimos a partir de ahí, con una sola idea, que es cubrir la necesidad de los compañeros en fábrica, porque, como decía Daniel, cuando vamos a una asamblea, cuando hacemos un acto en la puerta de fábrica, es muy fácil o es muy común que todos los compañeros que estén ahí estén hablando lo mismo que hablan los dirigentes, pero porque hay una claridad y una democracia transversal dentro de nuestro sindicato, de nuestra federación, que creo que la hace diferente y la fortalece a la vez. A ambos muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Marcos, por acercarse de una u otra manera y posicionar situaciones y concretas que ustedes viven y que tal vez otros trabajadores no, otra vez otros dirigentes tampoco, pero conociendo las situaciones a veces se logran avances, ¿no? Así que muchísimas gracias a ambos. Bueno, gracias a ustedes. ¿Vamos a la tanda? Gracias Sí, a ustedes señor. por convocarme. Gracias, Daniel. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos. Ovidio Lagos 2190. WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería y Relojería España. Desde 1981 en la tradicional esquina de España y Ceballos. Su tienda online joyeriahispana.com/medioonline.com.ar. UDA, Unión Docentes Argentinos. La educación es un compromiso de todos. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Construyendo la transformación social, defendiendo en unidad los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en redes, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contras Tango. Tangos, valses, milongas, candombes que fueron y serán. Y serán este viernes a las 20 más o menos en la Casa del Tango, en el marco del Metropolitano de Tango. Allí nos encontraremos. Y el 7 de junio junto a la gente de Atilra en Sunchales. No se arrepentirá. Visite nuestra web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Reitero, no se arrepentirá. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.
Marcos, ¿pagaste la cuota del viaje? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Marquinhos, vos me tenés que comentar algo. Bueno, cerca de Rosario, de su puerto y de los puertos de la región, se está gestando un proyecto que unirá al pequeño y el gran inversor con la industria, el desarrollo y la producción. Una propuesta tangible como su respaldo. En el cruce de las rutas 34 y A012 están haciendo TILS, emprendimiento urbanístico, tecnológico, industrial, logístico y sustentable. ¿Me puedo sumar? Sumate y sumarás. Pero también y hasta ahora me Sí. da un hambrecito. Bueno, yo tengo un lugar. Altea Charcutería. Ya llamo. Sí, calidad, buen servicio y la recomendación justa. Picadas, vinoteca, panadería y productos de almacén. Estamos en Río de Janeiro 470. Los pedidos al 341-6 48 99 38. No alcancé a tomar nota. 341-6 48 99 38. Visita su Instagram, Altea Charcutería. Gracias, Marcos. ¿Quién nos visita ahora Nos en esta segunda visita etapa? Julieta Cola, docente de nivel inicial, profesora para personas con discapacidad. Hace 20 años trabaja como codirectora de un centro de día donde asisten jóvenes y adultos con discapacidad y problemáticas subjetivas. Forma parte de la comisión directiva de APRIDIS, que es la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad. Junto a ella, Pablo Bolego, presidente de ATRAES, la Asociación de Transportistas Especiales de la provincia de Santa Fe, vicepresidente de FATRADIS, que es la Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad, miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ambos, gracias por venir. Bueno, no podemos ni queremos, ni es nuestra costumbre ser indiferentes a situaciones complejas, en donde, bueno, lo primero es el humanismo, ¿no? Y después todo lo demás. El sábado conversábamos en la radio con Daniel Arroyo, que creo que han colaborado en el proyecto que está en la Cámara de Diputados. Pero no, cualquiera de los dos o los dos juntos, ¿nos pueden hacer un panorama de qué está pasando con el tema de la discapacidad? Bien. En primer lugar, nosotros venimos denunciando, y esto apunta al proyecto, a revertir una situación de gravedad, porque la fragilidad del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad es notoria. Hay un desfasaje con los aranceles, aquella evaluación que se produjo en enero del 2023, fue la que prácticamente no solamente precarizó los servicios de instituciones, de centros de día y demás, sino que en el caso puntualmente del transporte, cuyo principal insumo es el combustible, prácticamente han quebrado muchísimos transportistas y hoy hay muy pocos que quieran brindar el servicio. Entonces, tengo entendido que el gobierno reconoce, creo que 531 pesos el litro y cuesta 1.000. Claro, 1.500. Cuando toda la vida fue un litro de combustible y el arancel que se pagaba. Bueno, hoy hay una diferencia de casi 3 veces. Entonces, la verdad es que es imposible brindar los servicios. Y por otro lado, como apunta el proyecto también, la cuestión de las pensiones no contributivas. El gobierno ha decidido, y en eso creo que acompañamos y apoyamos esto de hacer auditorías para ver quiénes son las personas que perciben una pensión no contributiva, pero sí decimos que los criterios que se están utilizando son excluyentes. Entonces, porque las pensiones son por invalidez laboral cuando hay menores de edad que por supuesto no deberían trabajar. El baremo que se utiliza para hacer esas auditorías decimos que es excluyente, donde además se nombra a las personas con discapacidad como idiota, imbéciles. La verdad creo que lo acaban de derogar el 13 de mayo, ¿no? Eso, sí, tardaron mucho porque esto es del año pasado y tardaron muchísimo en cambiar esa resolución, que es un agravio a las personas con discapacidad, uno más de lo que están viviendo, ¿no? Julieta, sí. Que vuelven a llamarlos de ese modo, ¿no? Cuando en este momento estamos, digamos, posicionados dentro de un paradigma social que
¿qué está pasando que vuelve a nombrarse de ese modo una persona con discapacidad? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, y también lo que nos hace pensar en la posición, ¿no?, que en este momento está tomando el gobierno actual frente a personas vulnerables y bueno, que de algún modo por eso estamos acá, para acompañarlas. Tengo entendido que hay muchas personas, chicos y demás, que necesitan de un acompañante terapéutico. Y bueno, lo que están pagando, creo que eran 28.000 pesos al mes por 4 horas de trabajo diario, ¿es así? Claro, eso es lo que cobra una persona que trabaje en un taller protegido. Lo que implica que esa persona tiene que ir todos los días, respetar un horario, cumplir una función, y que solamente al mes tenga como un aporte por lo que él brinda de 28.000 pesos, lo cual le significa un gasto de colectivo diario para muchos, y además, bueno, tener que mantenerse todo un mes con ese monto es imposible. Yo creo que eso para las personas con discapacidad que van a un taller protegido, que aprenden un oficio, que lo que realizan se vende, pero sin embargo cobran 28.000 pesos por mes, una cosa increíble. Eso es algo que no... Se habló mucho sobre, bueno, el tema de las pensiones y demás por discapacidad, que había lugares en donde en vez del 11%, tengo entendido que es el promedio, bueno, superaban ampliamente o multiplicaban esa cifra. Pero el gobierno me parece que cortó en vez de ir sobre los lugares, ¿no?, y analizar allí, ¿o me equivoco? A nosotros no nos queda más que pensar que se trata claramente de una política de ajuste, porque la verdad es que ya el año pasado, en el presupuesto que estaba destinado para la Agencia Nacional de Discapacidad, se contemplaba que iba a reducir en 200.000 pensiones menos para personas con discapacidad para este año. Con lo cual, cualquier resultado de la auditoría que realicen iba a indicar que iban a recortar pensiones. Más allá de que... por eso decimos. Entonces, por otro lado, la estigmatización. Vemos a quien fue hasta hace muy poco el vocero presidencial, Manuel Adorni, con una radiografía de un perro denunciando que se había otorgado una pensión por discapacidad con esa radiografía, cosa que después se demostró que era mentira, que era falso. Lo que quiero decir es que se estigmatiza primero a las personas con discapacidad para llevar adelante un recorte brutal. Lo que decimos es necesario auditar, es necesario que las pensiones lleguen a las personas con discapacidad, pero entender que además Argentina ha salido de un paradigma médico para pasar a un paradigma social. Argentina adhirió a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde establece que el entorno debe modificarse y garantizarle a esa persona una inclusión, independientemente si él tiene un problema de salud o no, no es una cuestión médica. Por eso decimos que hay un retroceso cuando la Agencia Nacional de Discapacidad vuelve a la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, cuando antiguamente estaba en la Secretaría General de la Presidencia, que desde ahí se impartían políticas públicas para todos los ministerios con perspectiva de discapacidad. Volvemos otra vez a la mirada médica, a que la persona tenga alguna imposibilidad física y nada más. Por eso decimos que en el año 2008, cuando Argentina adhiere, es ahí donde se evidencia que se han otorgado muchas más pensiones. Pero claramente, porque toda persona con discapacidad necesita su pensión. Tiene 3 veces más de gasto para vivir, para tener una vida digna, que una persona que no la tiene. Incluso esa pensión no es millonaria. 270.000 pesos. Claro. Está dentro de las PUAN, creo. Sí. Además, las más bajas. la posibilidad que ellos tengan esa pensión, que muchas personas con discapacidad tengan esa pensión, les da la posibilidad también que puedan acceder a algún tipo de tratamiento. Claro. Bueno, en el caso de que ellos ya no pudieran contar con esa posibilidad de pensión, tampoco pudiesen ir a los tratamientos que diariamente tienen, ¿no? Los remedios, estimamos. Claro, los remedios, los pañales, la posibilidad de que los chicos puedan ir a un espacio como un centro de día, como un centro educativo terapéutico. Es la posibilidad del encuentro con otros, de salir del espacio de su casa, de conectarse con otros compañeros, con otros amigos, de generar nuevos espacios, digamos, de amistades, aprender cosas nuevas. Vos sos docente, sí. Contanos la experiencia, pero la experiencia en el sentido, no el bicho raro de una persona que tiene un problema, que nació con un problema o lo que fuera, sino el progreso
de esas personas, porque a veces uno cree, cuando escucha ciertas cosas, como diciendo, bueno, a lo sumo, bueno, te doy esa pensión, chau, no me jorobes más, no quiero... Contanos de esa persona. Por supuesto que lo económico es muy importante, porque es muy importante para todos. Sí. Pero además de, en esos espacios, lo que se juega es la posibilidad de hacer un vínculo con otra persona. Y la posibilidad de hacer un vínculo con otra persona es también un poco por lo cual nos lleva acá, a poder, digamos, a conectarnos, a compartir lo que nos está pasando a nosotros, las instituciones y los transportistas y a todas las personas que están dentro del campo de la discapacidad, también para compartir, ¿no? Y de alguna manera es lo que nos permite en este momento sostenernos y sostener las personas y sostener a las familias que estamos transitando toda esta situación. Es el único modo que hoy día encontramos, haciendo vínculo, poder sostener y atravesar esto que está ocurriendo, tanto para los chicos como para nosotros los trabajadores. En el encuentro, en el vínculo con otro, en encontrarnos cada día. Es muy angustiante para los trabajadores, para las personas con discapacidad y para los chicos pensar la posibilidad de que eso en algún momento se pueda cortar. Claro. Porque es lo que nos sostiene todos los días. Imagino la angustia de las familias y el distrato de tener que presentar, por ejemplo, estudios para personas con ceguera de nacimiento, que tengo entendido es irreversible. Entonces, ¿por qué de nuevo? ¿Por qué esa cuestión de...? Porque además, además de todo, de lo que implica el dinero, porque hay gente que a veces recorre muchos kilómetros para poder acceder a un lugar, bueno, además de meter el dedo en la llaga de dolores recurrentes. La verdad que es una lógica que no se puede comprender, que uno intenta entender, pero es muy difícil comprender. Además, una pensión no contributiva, entendamos que es para personas que no tienen, que tienen un grado de vulnerabilidad. Claro, que no han trabajado y precisamente no han contribuido con el Estado con su... por su decimos, la parte previsional. Decimos que estas personas, la pobreza y la discapacidad realmente hace un cóctel dramático. Nosotros que trabajamos lo vemos todos los días y queremos ayudar, queremos tratar de... Pero bueno, hay que seguir trabajando colectivamente. La idea es declarar la emergencia en discapacidad, ¿y eso qué implica? Y eso implica que obligue de alguna manera al Estado a que no tenga nueva partida presupuestaria, sino que con las que ya tiene las reasigne, digamos, ¿no? Que quite dinero de otro lugar, turismo o cualquier otra cosa, se me ocurre, pensando en que hay que garantizar a las personas con discapacidad el acceso a la pensión y, por supuesto, al sistema único de prestaciones básicas, que, por cierto, hoy está virtualmente quebrado. O sea, las instituciones ya no pueden pagar los salarios a sus trabajadores, no pueden pagar el alquiler, los servicios, ha aumentado todo, y en lo que va del 2025 no se ha percibido nada, 0 de aumento. Entonces... ¿Y cuánto es lo que otorgan? Además de la pensión, ¿había subsidios para las escuelas especiales o no? No, las instituciones trabajamos a partir del vínculo que tenemos con las obras sociales, que cubren los tratamientos de los chicos, igual que los transportes. Hay un nomenclador nacional que rige un valor común para todas las obras sociales. Nosotros cobramos cada mes la prestación por ese niño, por ese joven, que es común a cada obra social. En este momento hay un valor más o menos de, por ejemplo, un centro de día de jornada simple de 368.000 pesos por mes. La jornada de 4 horas de lunes a viernes. Eso, bueno, con ese monto se cubre el tratamiento de los chicos, pero bueno, cada institución tiene que contar con una X cantidad de profesionales que nos pide la Junta Evaluadora para poder trabajar de una determinada manera que le brinde calidad al joven que asiste a la institución. Y es difícil sostenerlo con ese valor. Hablamos mucho de el niño, el adolescente, pero no hablamos de la persona grande discapacitada. ¿Qué hay ahí? Sí, en realidad lo mismo, yo creo que... Y bueno, yo trabajo en un espacio donde asisten jóvenes y adultos. Una de las preguntas que por ahí nosotros nos hacemos, particularmente por trabajar con esa edad, es qué pasaría con esas personas en el caso de que estas prestaciones
no pudieran brindarse, ¿no? Claro, desaparezcan. Claro, porque por ahí a lo mejor en el caso de los niños están en una etapa de crecimiento donde hay posibilidades todavía de llegar a adquirir algunos conocimientos, hacer vínculos, pero en el caso de los adultos es como volver a otro tiempo donde ellos están prácticamente, digamos, todo el tiempo en su casa, digamos. Entonces es compleja la situación, es compleja y es triste. ¿Cómo se integra un equipo de trabajadores para asistir niños, adolescentes, mayores? Bueno, vos que estás en la institución. Nosotros somos evaluados por la Junta Evaluadora de Santa Fe. Cada provincia tiene su junta. Dentro de los requisitos que tiene que cumplir la institución hay un... ¿Y depende del Ministerio de Salud o de Educación eso? No. No estamos ni en uno ni en otro, en realidad. Eso siempre por ahí también es un problema. Bueno, hay ciertos requisitos a nivel edilicio que tenemos que cumplir, de infraestructura, y además un equipo de profesionales, digamos, formados para la actividad que nosotros realizamos. Psicólogo, terapista ocupacional, trabajador social, médico, bueno, profesores, kinesiólogos, supongo. También fonos. Claro, fonos. Sí, en general cada institución cuenta con 15, 16 o más. Claro. Depende, digamos, la cantidad de jóvenes que puedan asistir a esa institución, los profesionales con los que vos tenés que contar. Sí. Imagino que el sector de ustedes muy golpeado, nos decías que muchas empresas o particulares que estaban en el transporte, bueno, porque los costos aumentaron. Sin lugar a dudas, porque además hay que cumplir con una normativa, claro. Hay que adaptar los vehículos, hay que capacitarse permanentemente. Esto se hace imposible. Pensemos que hoy una unidad está arriba de los 60 millones de pesos, 70 millones de pesos. Y además hay que adaptarlas con rampa y con todas las necesidades. No es solo combustible. No es solo combustible. Claro. No es solo combustible. Por eso estamos de alguna manera pidiendo un auxilio a la provincia de Santa Fe, al municipio de Rosario. Ya ni siquiera se trata de la Agencia Nacional de Discapacidad que discuta arancel. ¿Y qué auxilio estarían solicitando? Nosotros de todo pensamos en exenciones desde exenciones impositivas hasta apoyos económicos, créditos blandos, cualquier cosa que ¿No han tenido una reunión con los representantes? No, bueno, todavía no. Si nos escuchan y nos ven, estaría bueno. Estamos muy preocupados, honestamente. Pues están apareciendo algunas líneas de sacar o de disminuir impositivo, tema impositivo bueno, en taxis en Rosario en el día de hoy se conoció, en la provincia de Santa Fe por algunas empresas también de bajar un poco la carga impositiva para, bueno... Por lo menos, es lo que mínimo como para poder, pero la verdad es que la situación es muy difícil, se necesita una solución más de fondo, entendemos que caen permanentemente prestadores y esto redunda en que cualquier persona con discapacidad no va a encontrar un servicio para ir a su lugar de rehabilitación. Y esto yo siempre digo, persona con discapacidad podemos ser mañana cualquiera de nosotros y es ahí cuando finalmente nos damos cuenta de la importancia que tienen estos servicios. Imagino, Pablo, lo que es decir que no, ¿no? Durísimo porque decir que no y muchas veces hay que decirle que ya no vamos a seguir con ellos. A veces decirle a una persona que nos llama para ser trasladada, si no tengo más lugar, no puedo, o no me dan los horarios, o ya voy, sino aquellos que venimos trasladando durante tantos años, con quienes establecimos un vínculo, a quienes vimos crecer, a quienes vimos avanzar en los espacios de contención, de rehabilitación. Y esto que decíamos también de la pensión no contributiva, la discapacidad y la pobreza, hay que entender que sacamos chicos muchas veces de algún asentamiento, de algún lugar y los llevamos a estos espacios donde muchas veces es su única comida en el día, ¿no? Entonces esto también impacta, nos sensibiliza enormemente, con lo cual además de ser trabajadores, somos militantes fervientes de los derechos de las personas con discapacidad, así que estamos en eso. Esperamos que la emergencia salga, siempre uno tiene esa gotita de optimismo. Yo quiero primero pensar en eso y la decepción, en todo caso, hay tiempo luego, ¿no? Ojalá haya realmente humanidad
porque es uno de los sectores en donde ya lleva en sí una problemática dura, que nadie busca. Una persona con otras capacidades, bueno, les toca a cualquiera, como bien vos decías, ¿no? Entonces, si no tenemos un mínimo de humanidad como para dar allí una mano, y estaríamos ya como sociedad muy mal, ¿no? Sí, en este tiempo donde ha aparecido una serie, digo yo siempre, nadie se salva solo. Y en esto me parece que tenemos que convocarnos para trabajar colectivamente y en este caso por un colectivo de personas que necesita de todos nosotros. A ambos muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Marcos. Muy bien, nos dirigió Leo González con la producción y coordinación, como siempre, de Liliana Dal Bosco. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.